Mañana 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Para conmemorar este día, el CIEMEP presenta Los humedales en un mundo que cambia. Por el doctor Luis Epele, pertenece al CIEMEP, un gran científico, investigador aquí de nuestra región. Y le agradecemos al CIEMEP, ¿no? Al Centro de Investigaciones, ahí que tenemos en nuestra ciudad, por estar siempre presente con la ciencia, con la investigación en nuestra radio. También, como digo y me gusta decir, Analía Ramón, que es el vínculo constante de trabajo con la radio y los investigadores. El doctor Luis Epele, está en comunicación telefónica, a quien saludamos. Luis, muy buenas tardes. Aquí Ceci, Lito, Juan Martín y Mauro te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para estar presente en este día con esta entrevista. Y bueno, saludos a toda la audiencia también. Bueno, Luis, mañana es un día muy importante, si bien siempre hay que estar atento al Día del Ambiente, pero queríamos recordarlo hoy porque ya mañana seguramente como turno no estaremos. Y pensábamos, dentro de lo que es el ambiente, la importancia que tienen los humedales en general en el mundo, y estábamos charlando hoy fuera del micrófono acerca de los trabajos que realizás con diferentes investigadores del mundo, ¿no? Sí, bueno, y con esto de la pandemia se dio, uno empieza a buscar alternativas por no poder salir tanto al campo, ser un poco más limitado. Entonces se dio la oportunidad de juntar datos con especialistas de distintos lugares del mundo y empezar a tratar de encontrar algún patrón o tratar de ver quién determina la diversidad de los humedales. Uh-huh. Qué factores, sobre todo ya que estamos a una escala tan grande como el planeta, buscando factores climáticos que determinen la diversidad de los humedales, que bueno, dicho sea de paso, los humedales son considerados como tales tierras o zonas que tienen humedad durante cierto tiempo del año. A veces ese tipo de humedad es permanente, entonces se genera alguna laguna, como puede ser la laguna de la Zeta, o a veces es una laguna que se seca, un charco medio pequeño que también en algún momento se seca. O sea, son distintos tipos de humedales, unos se llaman temporarios, otros, como la laguna de la Zeta, permanentes. Pero bueno, básicamente son esos, y se diferencian por ahí de un río, porque el agua no corre como se mueve en el río, o de un lago, más que nada por una cuestión de tamaño. O sea, cuando es mucha agua se habla de lago. Así que bueno, si querés, no sé si quieren que les cuente un poco. Sí, los resultados que... Por favor, estaría buenísimo. Por favor, básicamente es un estudio que ahora, bueno, nosotros cuando realizamos estudios, hacemos, en este caso fue una recolección de datos, juntamos datos de 740 humedales distribuidos en todo el mundo, incluso incluimos Antártida y otros humedales que están bien al norte de Rusia, ya en el círculo polar ártico. Estos datos están siendo revisados por especialistas, digamos, nosotros los mandamos a una revista. Así que son datos que aún están inéditos, pero bueno, les doy así como un avance de lo que fuimos encontrando. Básicamente, los principales factores que determinarían la diversidad de los humedales serían la temperatura y la distribución de las precipitaciones. ¿Qué quiere decir? Que un lugar donde están muy concentradas las precipitaciones tiende a ser más seco durante el verano, digamos, cuando se concentran, como pasa acá en la estepa, por ejemplo. Uh-huh. Llueve muy concentrado durante el invierno, o cae alguna nevada, pero después el resto del año está seco, entonces se generan condiciones de aridez. Esos lugares áridos, y cuando se les suma mucha temperatura, como pasa por ejemplo en el Mediterráneo, tienden a ser lugares que están amenazando la diversidad de los humedales. Y otros ambientes que están siendo amenazados son los ambientes de montañas también. Por un lado, los ambientes áridos y cálidos estarían amenazados porque se perdería directamente la diversidad de los humedales, se perderían los humedales, y los ambientes de montaña se generarían cambios en las especies que están abajo en las montañas, en las zonas bajas, tenderían a subir hacia las zonas más altas por aumentos de temperatura y amenazarían, digamos, a las especies que están viviendo en las zonas altas.
Todo esto pensándolo, y un poco de ahí venía el título, en un mundo que cambia porque estaba pensando en ese momento cuando pensaba el título en esto de las cuestiones del cambio climático. Claro. El cambio climático básicamente es esto, es aumento de temperatura en todo el mundo y en algunos lugares cambios de los patrones de otras variables como pueden ser huracanes más fuertes, sequías más severas. Para lo que es, por ejemplo, Patagonia, se predicen cambios, aumentos de la temperatura como en todos los lugares del mundo, pero además disminuciones en las precipitaciones. Luis, entonces, bueno, y tener en cuenta que cuando se habla de cambio climático, por ahí está bueno tampoco no verlo como algo externo, sino que tener en cuenta que también lo hemos generado nosotros como humanidad, ¿no? A eso iba, a preguntarte si, más allá de que esto viene siendo prácticamente desde el momento en que el hombre comienza a aumentar su consumo en diferentes lugares del mundo, obviamente cada uno de los rincones del mundo tiene sus propias interactividades con la naturaleza, pero te pregunto, ustedes seguramente ese conocimiento lo tienen, si en estos últimos años, estas últimas décadas o este último siglo tal vez, esto se va acelerando de manera muy fuerte, los cambios climáticos. Claro. y cómo afecta en cada uno de los humedales. Sí, tal cual. El cambio climático, o sea, hablar de cambio climático, sí, desde la historia de la Tierra hubo cambio climático, ¿cierto? El tema ahora se da que no hay registros que muestren que haya cambiado tan rápido, y se ha podido comprobar que esos cambios están asociados sobre todo con la degradación de los ambientes, con la liberación más rápida de dióxido de carbono por la industrialización, distintas actividades humanas que han acelerado ese cambio climático, que si bien es natural, ahora está acelerado mucho por las actividades del hombre, sobre todo este tipo de actividades que son o extractivistas o de contaminación. O sea, siempre que se hacen actividades sin tener en cuenta el medio ambiente, se contribuye de alguna forma a este aceleramiento del cambio climático. Tal vez acá no está dentro de la agenda en Argentina, me parece, de alguna forma. Tenemos como tanto problema que ya pensar en cambio climático es como mucho, pero también lo que pasa es que en el hemisferio sur el cambio climático es un poco más lerdo. En el hemisferio norte viene siendo mucho más severo, la temperatura viene aumentando mucho más rápido y se viene notando, o sea, se ve día a día, digamos. Ahí, Luis, decías algo que me parece interesante, ¿no? No está en la agenda el tema del cambio climático, en la agenda de los gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, municipales, etcétera. Si uno trata de reflexionar al aire con vos, que sos quien tenés el conocimiento sobre estos temas, creo que poner en agenda esto no solo nos permite mejorar la calidad de vida de quienes integran o las especies que integran los humedales, es nuestra calidad de vida, y además nos asegura también un futuro más promisorio para nosotros, nosotres, y para los que están por venir también. Tal cual. Sí. Yo la verdad desconozco. A veces puede ser alguna cuestión más de demanda, ¿no? Si se generara más demanda de la sociedad, tal vez entraría en tema esto del cambio climático. Pero es una realidad que lo estamos viviendo, y acá lo vemos con sequías. En la Patagonia las sequías son lo que se predice, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer los que no pasa nada, vamos a salir a un costado, o vamos a empezar a generar pautas? O sea, frenarlo, nosotros como gente de Patagonia, no podríamos solos, ¿sí? Es una cuestión más a decisión a nivel global. Ahora sí podemos generar estrategias de adaptación, por ejemplo, frente a ese cambio climático. Y tomar decisiones también a corto, mediano y largo plazo, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿Sí? En la estepa va a llover menos. Vamos a hacer una actividad, vamos a generar actividades como minería para extraer un metal que no nos va a dejar ganancia y encima destruir la poca agua que tenemos, ¿me entendés? Es como que de alguna forma
está bueno poner en agenda estos temas para pensar para futuro, como decís vos también. Para futuro y para presente también, ¿no? Porque creo que esa misma esa misma construcción o esa misma simbolismo y acción de la ciudadanía, que por ahí si fuera tomada por los gobiernos, tanto nacionales como provinciales o municipales, creo que no solo, bueno, como digo, para el futuro, sino que nos permite también un accionar y una transformación interna y colectiva en las sociedades y en las comunidades. Sí, se habla mucho de esto, de distintos trabajos aquí a nivel global, de estrategias de adaptación, ver cómo nos vamos a adaptar a lo que se venga. Más allá de que podamos torcer la balanza y atajar las predicciones que a veces son bastante negativas, también en el corto plazo, en el hoy ya hay que generar estrategias como, bueno, cuidar el agua, hacer el menor impacto posible, tratar de contrarrestar de alguna forma, por ejemplo, no sé, lo que es humedales en el sur, Tierra del Fuego, las turberas retienen un montón de gases que calientan el planeta, como metano, dióxido de carbono, y si se las empieza a destruir, esos gases se empiezan a liberar. Entonces, bueno, conservar las turberas, conservar los humedales, cuanta mayor biodiversidad tengamos en los ambientes, cuanto más natural los mantengamos, mejor también se van a conservar, digamos, más servicios podemos obtener de esos ambientes, y también los dejamos que de alguna forma se vayan preparando para los cambios que puedan venir. Digamos, si nosotros alteramos algo y rompemos el equilibrio que tienen los ambientes, tampoco le damos tiempo que se adapte los ambientes, como puede ser un machín, supongamos un machín que yo le pongo mucho ganado para poder sacar un rédito rápido. Bueno, este año me puede dar cierta cantidad de ovejas o vacas, pero el año que viene capaz que lo destruí, ya no se llega a recuperar. Luis, te paso, nombraste los machines, tengo una pregunta que te voy a hacer en un ratito, lo voy a dejar para el último porque es la frutillita del postre, la de Lito Calfunao, mi compañero de trabajo acá, pero quiero ir puntualmente, ¿no? Hablábamos ahí de los trabajos a nivel mundial, las coordinaciones a nivel mundial de investigaciones, y me centro en lo que hablaste también, ahí nombraste a la Zeta, nombraste también a la Wilmanco en algún momento, estos humedales característicos que tenemos aquí. ¿Cuál es el trabajo que están realizando? Y los, agrego un paréntesis, ¿no? ¿Qué especies habitan ahí de insectos u otras que se puedan nombrar? ¿Y cuáles son los resultados que van obteniendo de estos trabajos que realizan ahí? Claro, bueno, de esto nosotros trabajamos, cuando empecé a trabajar, trabajamos más acá por la zona de Chubut, y después decidimos ampliar para conocer un poco cómo cambiaban estos machines, y también incluimos turberas. Lo hicimos más a escala de toda la Patagonia. Entre lo que encontramos, por ahí como dato interesante, es que al buscar, lo que nosotros quisimos hacer es detectar zonas que fueran prioritarias para la conservación de la diversidad. Qué bien. Para eso incluimos otras especies como aves, reptiles, plantas. Todo eso era un trabajo que ya estaba hecho con si fueran capas de información. Entonces nosotros ya sabíamos que, por ejemplo, la Zeta tenía muchas especies de aves, pero queríamos ver si los bichos también reflejaban eso. Entonces muestreamos los bichos de los humedales, y cuando tenían mucha importancia para bichos, para aves y plantas y demás, le asignábamos un valor alto de prioridad para conservación. Entre eso llegamos a unos 13 lugares que serían muy prioritarios en la Patagonia a conservar, y uno de esos fue la Laguna La Zeta. Así que bueno, fue un dato interesante, digamos. Lo tenemos acá nomás. ¿Qué aporte esto, si bien se hizo un trabajo y se sigue haciendo un trabajo también desde un conjunto de sectores de la sociedad, de organismos y organizaciones de la sociedad de Esquel para la conservación, cuidado y manejo de la Zeta? Está buenísimo, impresionante que la ciencia, y en especial el CIMEP, esté participando de estas investigaciones, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos también ahí otro dato. Del año pasado sacamos un artículo también con la Laguna Tres Colores, y no sé si la sintieron nombrar. ¿Dónde queda geográficamente la laguna? La sentí nombrar, pero no sé bien dónde queda. Bueno, es una laguna que, bueno, con esto también de la pandemia, que mucha gente empezó a caminar por la montaña, y sé que está yendo mucha más gente de lo que se iba antes. Es una laguna que queda al norte de La Hoya,
Sí. Si uno sube directamente al filo de la olla y camina hacia el norte, llega hasta la Laguna Tres Colores. Son unos 13 kilómetros desde el estacionamiento de la olla, ¿sí? Bueno. Todo por filos de montaña. Es un lugar hermoso. Pero bueno, lo que iba es que encontramos una especie nueva que hasta ahora solamente la encontramos en esa laguna. ¡Qué bueno! Y es un bicho que es de un orden que es Plecoptera. Son unos bichos que necesitan muy buena calidad de agua, que si uno le contamina el agua se pierden, digamos. Entonces está bueno también saber que acá muy cerca estamos encontrando especies nuevas que por ahora el único lugar en el mundo es ahí. Por ejemplo, esa especie solamente está ahí en la Laguna Tres Colores. Luis, te pregunto esto del desconocimiento total. Este insecto que encontraron, ¿se podría definir también o se podría nombrar como un, no sé si es indicio o indicador de los niveles de contaminación de las aguas aquí en nuestras cercanías? ¿Podría servir, si es la palabra correcta, no sé si será así? Sí, estos bichos son utilizados como indicadores. Mirá. De hecho, sí, estos que te digo, que son del orden Plecoptera, en inglés les dicen stoneflies, o los pescadores con mosca los denominan así, stoneflies, que es como el nombre en inglés, ¿sí? Uh-huh. En castellano, que yo sepa, no tenemos. La traducción sería como moscas de roca. Moscas de roca. Sí. Bueno, esos bichos, como te contaba, son bastante sensibles a la contaminación. Entonces los usan sobre todo en arroyos. Acá en el grupo del CIEMEP hay un grupo grande que trabaja con arroyos y los usan cuando están presentes, les indican que el agua tiene buena calidad, y cuando uno esperaría que estén y no están, quiere decir que hay algún indicio de contaminación. Sería ese grupo junto con otros dos grupos más, que son unas como especie de polillas, son los adultos. Las larvas son hermosas, que hacen unas casitas de piedra, que esos son tricópteros, o caddisflies, le dicen los pescadores con moscas. Claro. Y después las efemerópteras o mayflies. Qué bueno. Que también, la presencia o ausencia de esos grupos te van indicando la calidad del agua, es fantástico. Y ahí das un dato que me parece formidable, que decís que a 13 kilómetros prácticamente de ahí del estacionamiento, serán, no sé, 20 de aquí del centro de Esquel, nos está indicando que nuestra agua cercana, inmediata a nuestro pueblo, aún está en condiciones óptimas. Esto que digo, es un abrazo, ¿no?, para todos de conciencia, para seguir cuidándola. Bueno, yo trato de estos artículos que hemos ido escribiendo, de los datos que hemos ido pudiendo recolectar de esos muestreos de toda la Patagonia, al comparar con otros ambientes del mundo, la verdad es que estamos bastante bien dentro de todo, ¿no? Porque la gran actividad que amenaza, yo lo que más manejo son los humedales, por ahora sí a gran escala, es la ganadería. Claro. Ahora bien, cuando uno se mueve un poco hacia las montañas, tienden a estar en mejores condiciones, y comparados con algunos lugares del mundo realmente estamos bien. Ahora tenemos montones de amenazas, tampoco es como para relajarse del todo, pero sí que hay lugares que están en muy buenas condiciones. Luis, antes de despedirnos aquí a través de esta charla, que ojalá tengamos seguramente muchas más, agradecidos al CIEMEP, no solamente por esta charla, sino por haber compartido ahí un flyer hoy a la mañana muy muy interesante. Y ahora viene algo, yo pondría una música, así como para ir cerrando, una música de los Expedientes X, no sé si recordás esa serie. Ajá. Porque Lito Calfunao, Lito Calfunao te va a hacer una pregunta del otro lado, y esto es real, la pregunta. Lito Calfunao, Luis Cepelo, la conversación. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, sí, perfecto. Este hace un prólogo como que fuese... En realidad, las cuestiones paisanas, yo ya creo que lo sabía, me lo comentó alguna vez mi abuelo y mi viejo. Sí. Los mallines arden, se prenden fuego los mallines. Hablamos de humedales, pero paradójicamente se prenden fuego. ¿Es así o no? Sí, bueno. Yo sabés que los mallines no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que las turberas se prenden. Bueno. Habría que ver... Bueno, yo te voy a comentar lo que pasa a menudo allá en el barrio donde vivo. Allá para que te ubiques, cerca de la cancha de rugby. Nosotros vivimos en un barrio que se llama 84 viviendas,
y justo atrás hay un mallín. La casa nuestra da justo una parte de una chacra que hay un mallín. En un tiempo fusionaron las canchas del Club Independiente, en una parte, la mitad de esa chacra. Bueno, ahí había en los años 60 o así, que hay unos edificios antiguos, ¿no? En pie. Ajá. Y hay un mallín interesante, todavía. Y desde diciembre, que hubo una especie de principio de incendio ahí, en unas... Tipo, se prenden los coilones que hay. Y bueno, en su momento los vecinos llamaban a los bomberos. Venían los bomberos con todo el ruido de sirena, todo un despliegue más o menos. Lo apagaban. Ajá. Y volvía a prender. Vino diciembre, que hace calor. Después empezó el enero, nosotros estábamos justo terminando una terracita, que es un poco el patio el trasero que tenemos, era justo a la chacra, así que la visión... Y bueno, ya una vez, otra vez los bomberos, bueno, enero. A mitad de febrero estábamos ahí tomando unos mates con la flaca, y de repente vimos una madera, digo, uy, anda alguno prendiendo fuego. Otra vez algo, un balde desesperado yo. Y me dice el vecino, dice, pero esto se prende solo, ¿sabes? No, digo, cosa de mandinga. Claro. Sí, se prende solo. Y yo me acordé que mi abuelo me decía que los mallines a veces arden por años, mi abuelo. Y yo decía, ¿cómo sigue un mallín? No, porque tiene algo adentro, una combustión, que se haga que se mantenga el... Mirá, y los bomberos han ido por lo menos 3 veces. Ha pasado la lluvia. Tengo un videito incluso, un día que estaba, se lo voy a pasar a Mauro para que te lo reenvíe. Y veo como arde, y no hay gente, porque casi no va gente a prender fuego, se prende solo. Entonces quería saber, vos que sabés, os entendido la materia, a ver por qué sucede eso. Bueno, yo justo de incendios, de humedales no sé mucho, pero sí he prestado atención al tema de incendios por esto de la herencia de mi viejo, viste, toda la vida apagando incendios. Y él siempre me decía lo mismo, que a veces las turberas arden por meses, los que son, o los humedales también, los mallines, digamos. Claro. Es sobre todo por la acumulación de materia orgánica, tiene mucha acumulación, como eso es como que se va degradando muy despacito. Entonces, una vez que ardió, si ese fuego se puede mantener subterráneo, si llega a irse abajo de tierra, puede estar muchos meses ardiendo, sí, seguro. Bueno, ese es un ejemplo. Te invito para que vayas un día a verlo. Hay unos manchones, más los gatos nuestros o los perros de ahí los vemos siempre todo tiznados, porque se van al sitio ese que se ve que está tibio, pese a la lluvia. Claro, el lugar se mantiene tibio. Yo una noche explota todo, no queda nada. No va a tener un comportamiento muy agresivo, pero sí habría que tener cuidado de no estar caminando arriba, por ejemplo, porque por ahí son fuegos subterráneos. Y si uno camina arriba y está muy blandito, te podés caer e incluso quemarte, ¿viste? Sí, bueno, hemos andado. Es bueno que lo digas porque a veces ahí los chicos se ponen a jugar y eso, y bueno. Sí, yo tendría un poco de cuidado. Por esto que te digo, en los bosques incluso a veces cuando hay incendios quedan por meses abajo de la tierra, y después de repente, o 2 meses después, ves una llama y decís, ¿dónde salió? Y bueno, eso es un lugar acá bien, bueno, hablabas recién de lugares, en la olla, la Z, pero acá lo tenés acá, ahí sobre la Pioneros de Esquel, atrás, hay cualquier cosa, preguntás por nosotros y podés ir a... Sí, ¿y de dónde vivía tu abuelo? No, él era de Cholila, y yo también soy cholilero. De Cholila. Claro, eso. Mirá. Sí, claro. Cosa, es más, ya que estamos, viste que ustedes, los científicos, todo en inglés y eso. ¿Cuál es la traducción en inglés de menuco? A ver, ¿cómo se dice menuco? ¿Sabes? Para mí, eso es lo que te iba a decir. Para mí que los menucos son los que te decía tu abuelo. Es el que nosotros le decimos turbera por ahí. Ah. Le dice más turbera, ¿viste? Claro. Sí, el menuco es un bien blando que te chupa el caballo. Sí, exactamente, vaca. Sí. Bueno. Sí, tal cual. Yo no lo mencioné, pero me reinteresan los menucos, son muy interesantes y me gustan los cuentos también del campo. ¿De menuco? Al respecto. Muy bien. El cuento del paisano que iba andando a caballo, ¿viste? Y tuvo que saltar porque se le fue el caballo y lo perdió, no lo vio más. Sí, no, y acá sí. Más si estamos unos tragos, ¿sabes qué? Sí. Bueno, Luis. Pero sí, si tu abuelo te dijo de menucos, seguro, los menucos suelen arder mucho tiempo, sí. Entonces era eso, estamos hablando de lo mismo, nada más que con distintos turbera. Sí. El mallín no tiende a tener tanta materia orgánica, el menuco, turbera,
tiene mucha más materia orgánica, puede arder mucho tiempo. Entonces tenés que ir a ver para ver y decir, che, no, esto no es un machín, esto es un menuco o una turbera. Es que puede ser, sí, la división, viste, son clasificaciones que usamos nosotros y no es la naturaleza, son el ser humano que le pone una clasificación, pero los límites no los representa a veces, claro, la naturaleza, seguro. A veces son medios grises, ¿viste? Sí. Bueno, si se vuelve a prender fuego después de tanta lluvia que ahora te aviso, ya pasa a ser un fenómeno ahí casi paranormal. Sí, no, pero me reinteresa, sí, me gusta. Bueno. Muchas gracias por el dato. Dale, che. Luis, agradecemos esta conversación, queríamos agregarle este dato de color también a la charla, y realmente, como digo siempre cada vez que charlamos con ustedes, les agradecemos el trabajo que hacen aquí en nuestra zona, en nuestra región, la exportación de conocimiento hacia otros lugares por las investigaciones que realizan y la amabilidad que tienen para tomar un tiempo con nosotros y enseñarnos de nuestro lugar para conocerlo y defenderlo. No, por favor, y bueno, y encantado también de esta charla y este intercambio de ideas y demás cuando quieran. Bueno, cuenten conmigo personalmente y seguro que con el resto de la gente del CIEMEP también. Te mandamos un abrazo grande y lo mejor de lo mejor para el trabajo que están realizando. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Chau. Un placer hablar con el doctor en Ciencias Naturales, licenciado en Ciencias Biológicas. Estamos hablando de Luis Epele, que estuvo charlando con nosotros como miembro del CIEMEP